Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos revisando en el capítulo 10 del libro de Proverbios, del versículo 6 al 10, y hemos titulado nuestro tiempo devocional como El testimonio del justo y del malvado. El testimonio del justo y del malvado. Bien, vamos a hacer la lectura de nuestra porción en esta mañana. Recuerden que estamos revisando en la nueva traducción viviente y dice la palabra de Dios, versículos 6 al 10. Los justos se llenan de bendiciones, las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Tenemos buenos recuerdos de los justos, pero el hombre del perverso se pudre. El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. La persona, las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Quien guiña el ojo aprobando la maldad causa problemas, pero una reprensión firme promueve la paz. Bien, en esta porción que estamos leyendo hoy en esta mañana, vemos inmediatamente las bendiciones de la justicia. En los versículos 6 y 7 es evidente esta primera línea de pensamiento que nos hace recordar las palabras de bendición de Jacob para los hijos de José. En Génesis 49:26 dice: serán las bendiciones sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Representar las bendiciones de Dios como una corona es una forma maravillosa de pensar en ellas, pues honran y dan porte digno a los justos. Por otra parte, los malvados se acarrean su propia destrucción, sus las propias palabras, las propias acciones de aquellos hombres les acarreen al final un desenlace desastroso para sus vidas. Los problemas que han causado con su habla se vuelven contra ellos. David expresó en el Salmo 140, versículo 9, en cuanto a los que por todas partes me rodean, su maldad, la maldad de sus propios labios cubrirá sus cabezas. Es así que las bendiciones caen sobre la cabeza de los justos y los problemas vuelven sobre los malvados. De igual modo, los justos serán finalmente honrados, en tanto que los malvados serán desacreditados. Algunos, como Judas, han adquirido una reputación tan corrupta que ningún padre pensaría en darle a su hijo el nombre de alguno de estos personajes. Incluso, si nadie se acordara del justo, Dios se acuerda de él. Se acuerda de los justos y de los que han afligido a su pueblo. Salmo 9:2 escribe: porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Entonces vemos también en esta porción pros y contras con respecto a nuestra habla. Algunas personas están tan ocupadas hablando que nunca tienen tiempo para escuchar. Por otra parte, los sabios son más reflexivos, están dispuestos a oír y hacen lo que Dios manda. Con frecuencia la Biblia describe la vida como un viaje, el que camina con integridad. En el versículo 9 hemos leído esta mañana. Es la persona justa que anda por la fe y que trata de vivir según la palabra de Dios. Qué seguridad tan extraordinaria, que mientras caminamos por la vida, Dios Todopoderoso nos mantendrá seguros bajo su protección. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Es claro que el impío carece de esta seguridad. Tarde o temprano será descubierto. El apóstol San Pablo lo dice
de la siguiente forma: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, pero a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 24 y 25. Aquí regresa un elemento que ya habíamos revisado en el libro de Proverbios. Guiñar el ojo, versículo 10, es hacerlo de forma burlona y con mala intención. Esta expresión facial se puede emplear para designar a las personas y herir sus sentimientos. El necio o la necia hablan desenfrenadamente sin considerar lo que dicen, y con esa conducta hieren a menudo al prójimo y a la vez se labran la ruina final. En contraste, el justo sopesa sus palabras, usa su boca para edificar a los demás, las muchas veces para animarlos, algunas veces haciendo un señalamiento puntual, alguna crítica constructiva que edifique. Esta habla recta es una fuente que brota de lo hondo de la persona. El escritor Séneca, el filósofo romano del primer siglo, reconoció el vínculo entre lo que decimos y lo que está en nuestro interior, cuando dijo: el habla es el índice de la mente. Y Jesús está también hablando acerca de esta condición, cuando en Lucas 6, versículo 45 nos dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta es la razón por la cual resulta vital que el Espíritu Santo more en nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón afecta la manera en que hablamos y cualquier otra cosa que nosotros emprendamos. Es importante ver estas bendiciones de las cuales habla el versículo 6. Los justos se llenan de bendiciones. Verlas en su justa medida. La descripción que presenta este proverbio establece una gran diferencia entre la bendición entre el justo y la violencia que acarrea el impío sobre sí mismo. Tener la paz de Dios, contar con la paz, es uno de los grandes beneficios de conocer a Dios, de tener a Dios en nuestra vida y ser dóciles a su enseñanza. Cuando vemos que en el versículo 7 hace una referencia al nombre, hablábamos de un nombre, en este caso, por ejemplo, de Judá. El nombre de una persona en este periodo bíblico se consideraba algo de una importancia muy grande, y de esa forma era recordado para las futuras generaciones. Significaba que la vida de una persona había tenido un gran valor, pero cuando la memoria de ese hombre se pudría, significaba que la persona jamás había hecho algo digno de recordar. Por eso es bastante común que se haga énfasis en los nombres. Vemos incluso en el transcurso del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay hombres que cambian de nombre, se les designa o se les conoce por un nuevo nombre. ¿Sí? Es aquel hombre que camina con integridad, significa que camina conforme a las leyes de Dios. Elegir un camino torcido es premeditadamente despreciar la ley de Dios, la que solo por su gracia nos ha sido provista. Estas acciones del justo reciben bendiciones y las de los impíos violencia que cubren su boca. ¿Sí? Así es el resultado de sus acciones. Aquellas acciones que han hecho vendrán sobre él, cobrarán recompensas sobre su cabeza. Hay estas bendiciones entre el justo, y aún sus acciones pueden ser una fuente de bendición para sí mismo y para los que están alrededor.
¿sí? Cuando nosotros hemos decidido seguir las enseñanzas de Dios, ponerlas en práctica, traerán bendiciones para nuestra vida, pero también traerán bendiciones a aquellos que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestro negocio, a nuestra comunidad, a nuestra nación. El sabio recibe con agrado la enseñanza y está dispuesto a ser más sabio, pero el necio, el que ha endurecido su corazón, dice no deja de hablar y por lo tanto no tiene tiempo para aprender. Está lleno de esta ansia el necio por expresar, que no está dispuesto a escuchar. Una persona que habla y habla con frecuencia se le vincula a la insensatez. Una persona así caerá. Una persona así traerá ruina sobre su persona. La persona íntegra está segura en su andar, pero aquel que se pervierte y tuerce sus caminos, cuya conducta es impía, con el paso de el tiempo se descubre lo que es en realidad. El versículo 10 nos habla de este actuar de estas personas que causan maldad. Al tiempo producirán tristeza en sus víctimas y a los parientes, a las personas que están cerca. Es por eso que estas acciones traen repercusiones sobre sí, sobre su persona, al igual que la persona justa que ha decidido seguir a Cristo, que ha decidido seguir las enseñanzas de Dios. Aquel hombre justo es bendito y su buen nombre e influencia continuarán viviendo aun cuando parta de este mundo. El hombre justo decide continuar aprendiendo, continuar escuchando y no tiene nada que ocultar. El que guiña el ojo acarrea tristeza y éste será castigado. El que toma como una cosa liviana el pecado, guiñando el ojo, haciendo daño a aquellas personas que están a su alrededor, que habla mucho sin entendimiento, trae mal sobre sí mismo. Las palabras de bendición, las palabras que edifican, salen de la boca del justo. Y asimismo, lo que él está provocando es bendición sobre los demás. Es de gran importancia. Estas bendiciones se posan visiblemente sobre el justo. Una persona justa, poco a poco, será notable, poco a poco se irá observando sobre él aquellos resultados de sus palabras. Le servirán como una diadema para dignificarle, un yelmo que le protege. Pero no así la boca de los malvados. La violencia cubre la boca de aquellos hombres. La violencia genera violencia que recae sobre aquellos que comenzaron a practicarla. Tanto el justo como el malvado han de morir cuando se les cumpla el tiempo. Eso es una realidad. En el sepulcro no se aprecia una diferencia visible entre los cuerpos de los unos y los otros, pero entre el alma de unos y de los otros hay una gran diferencia. Los justos dejan tras de sí recuerdos de bendición, pues los que honran a Dios son honrados por Dios. Y es grato recordar por los vivientes, por los que sobreviven, honrar la memoria de los justos. Los malos, en cambio, serán olvidados o recordados con odio y desprecio. El obediente tendrá por privilegio estar bajo el gobierno de otros, que le enseñen su deber, que le corrijan, que le vayan dirigiendo, que tengan sabiduría y discernimiento para poder encaminarle adecuadamente. En esto está su sabiduría, pues será estimado y promovido, respetado y querido. En cambio, el que es necio corre a la ruina, pues con tanto hablar sin sentido, no tiene tiempo para trabajar, no tiene tiempo para obedecer, no escucha el buen consejo y por ello nunca aprende, sino que cambia constantemente de oficio, siempre fracasa y acaba en la ruina. La integridad, sin embargo, es garantía de seguridad.
El que pervierte sus caminos será descubierto, pues tarde o temprano se darán cuenta los demás de que sus caminos están torcidos, porque algún día le vendrá sobre él la desgracia. El hombre íntegro goza de la bendición de Dios y puede caminar por la vida con humilde osadía, bien armado contra las tentaciones de Satanás, las tribulaciones del mundo y los reproches de los hombres. La deshonestidad de una persona redundará en su propia infamia, será descubierto. Guiñar el ojo es uno de los gestos que descubren al malvado en sus planes maliciosos contra alguna persona y causa así disgustos, no solo a la persona perjudicada, sino también a sí mismo cuando de algún modo se descubren sus trampas, sus triquiñuelas, sus engaños, sus embustes, y a aquellos que están confabulados con él por medio de tales gestos. Quizá más tarde en caer el necio de labios, pero su caída será peor, pues todos aborrecen a aquel que está haciendo mal y que no se le ha visto con sus intenciones desde un principio. En esta porción hemos visto ahora que se nos entrega una porción eh, que, como se puede observar en este libro de Proverbios, ninguno de los proverbios se encuentra en forma imperativa, sino son afirmaciones basadas en las experiencias repetidas de la vida. El verbo que utiliza en el versículo 6 dice: los justos se llenan de bendiciones, las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Eh, Podemos entender aquí dos cosas muy sencillas. Bendiciones sobre la cabeza del justo, y el resultado de las mentiras, el resultado de llevar estas palabras a diario, traerán finalmente violencia, traerán un desenlace, uh, que finalmente les alcanzará. El justo tiene bendiciones y los impíos se llenan de mentiras. La bendición de el justo adorna su cabeza, pero las mentiras del impío le llenan de violencia. ¿Qué es mejor en la vida? Nosotros pensemos de esta forma. ¿Qué es mejor en la vida? ¿Recibir la bendición divina o gastar el tiempo encubriendo el pecado violento con mentiras? La bendición muestra el favor de Dios, impactando al individuo o a la comunidad que anda rectamente de acuerdo a sus enseñanzas. Tal condición indica la participación divina en la persona dichosa, en esta persona que encuentra bendición. Y estas bendiciones, o esta palabra que se usa aquí, bendición, bendecir, nos llena a nosotros de este testamento, o este testimonio perpetuo, o este memorial que se guarda acerca de nuestra persona. El versículo 7 nos enseña que el justo y su testamento será una bendición para aquellos que han estado cerca. Tenemos buenos recuerdos de los justos. Hay memoria de aquellos hombres y mujeres que han caminado antes que nosotros y que han decidido seguir a Dios. Hay testimonio, se puede sentir uno edificado de la forma en que han vivido, de la forma en que han trabajado, de la forma en que han respondido a la enseñanza de parte de Dios. En Éxodo 26, la misericordia de Dios se muestra por 1000 generaciones a los que aman y guardan sus mandamientos. No así con el impío, no así con el necio.
Recordar al impío, recordar al malvado, llega a ser como la destrucción causada por los gusanos cuando están comiendo. No hay nada agradable en recordar la memoria del malvado. Para el versículo 8, repite este tema tan frecuente sobre la manera en que la forma insensata de hablar de algunos les arruina la vida. El sabio, el prudente, llega a ser hábil de corazón e incluye voluntad. El sabio muestra ser hábil, muestra ser prudente. Hay prudencia en su corazón. Incluye voluntad, incluye inteligencia, desde donde se toman las decisiones. Escucha y atiende a las enseñanzas. Ser sabio de corazón no significa poner las emociones en orden, sino ordenar la manera de pensar, la voluntad y la facultad para tomar decisiones. La integridad y la confianza son compañeras en el camino del hombre bueno. Ser íntegro, completo, maduro. La madurez que viene por guardar las enseñanzas le da confianza. La persona con una vida torcida, con una vida que se ha desviado, con una vida que distorsiona las verdades de Dios, que tuerce sus caminos, es una persona que llega a ser descubierta en sus intenciones. Al ser descubierto, el hombre perverso está expuesto a la vergüenza y al castigo público. Nos hace recordar el ejemplo de Acán, quien codició un manto babilónico, 2 kilos de plata y medio kilo de oro durante la caída de Jericó y los tomó. El hombre perverso pone a sí mismo y a los demás, especialmente a los de su familia, en peligro, como también las acciones de una persona justa pueden beneficiar a su familia. Nosotros pensamos en la perversidad y a veces pensamos en cosas terribles, pero la perversidad puede estar manifestada desde cualquier pequeño rinconcito. Guiñar el ojo. Para nosotros, en el contexto latinoamericano, utilizamos el guiño de ojo de muchas formas, pero también utilizamos una expresión, hacernos de la vista gorda. A veces, cuando pasamos por alto algo, también estamos convirtiéndonos en cómplices. Ignorar, confrontar el pecado tiene consecuencias dañinas. Ignorar aquellas cosas que van en contra de las enseñanzas de Dios y lo que Él demanda de sus hijos es también volvernos cómplices. Guiñar el ojo puede ser confuso, pero también puede estar dando pie a que nosotros estemos involucrados en un pecado o que nos hagamos de la vista gorda y que demos por bueno una actitud negativa. Un pecado no enfrentado puede crear un ambiente donde tal hecho llega a ser la norma y que provoque dificultades en la sociedad, que provoque dificultades en mi familia o incluso en mi persona. Debemos pensar finalmente lo que dice el versículo 10 al final, pero una reprensión firme promueve la paz. Una reprensión que esté de acuerdo con las enseñanzas de Dios puede provocar que aquel asunto no siga creciendo, que aquel pecado no se siga extendiendo, que aquella actitud, aquel pensamiento, aquella palabra no cause daño. Corregir la palabra, corregir lo que está erróneo,
tiene grandes ventajas. Escribe Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. El que reprende se identifica con aquella persona que hace la paz. La paz significa bienestar, armonía, estar contento. Jesucristo la retoma de nuevo en Mateo 5, versículo 9. En las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por tanto, Pablo ocupa una palabra de la misma forma, en el mismo sentido. Colosenses 1, 18 y 20. Jesús es el primogénito de entre los muertos. Por medio de él, reconciliar consigo mismo a todas las cosas, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. De modo que Cristo es el hacedor de la paz y el que abiertamente reprende, reflejando una característica encomiable. No hay que esconder la cabeza como avestruz. Es mejor enfrentar la situación, enfrentar lo que estamos viviendo y que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida, que las bendiciones de Dios inunden nuestra familia, nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra nación, porque el vivir, hablar y ser insensato trae violencia, y aquella violencia finalmente alcanzará su vida, aquella violencia finalmente cobrará una factura, posiblemente aquel hombre, aquella mujer sea escarnecida en público y se guardará poca memoria de él o de ella y se olvidará. Pero la persona que es justa, la persona que ha decidido según la norma de Dios, esa persona será recordada. Y no solamente aquí, en el mundo, sino que su nombre será nuevamente pronunciado en las mansiones celestiales, en donde viviremos por toda una eternidad delante de la presencia de Dios. Ese debe ser una gran motivación, ese debe ser un gran propósito, esa debe ser una gran empresa para nosotros. Que nuestro nombre no solamente sea recordado aquí, sino que nuestro nombre sea pronunciado delante de la presencia de Dios y esté inscrito en el libro de la vida. Estemos trabajando con ahínco, estemos dispuestos a trabajar y a ir limando aquellas palabras, aquellas acciones, aquellos pensamientos que no edifican, aquellas cosas que hablan de cosas deshonestas, aquellas cosas que son mentira, aquellas palabras que no están edificando. Estemos dispuestos a sacarlas de nuestra vida, estemos dispuestas a arrojarlas afuera de nuestra presencia y estemos listos para recibir la corona de la vida de parte de nuestro buen Padre Dios. Permítanme orar. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por esta bendición, Señor, que nos permites de clamar a ti, Señor, de reconocer tu tu poder, Señor, las grandes cosas que haces en nuestra vida, Señor, y la bondad que muestras a nosotros. Gracias, Padre, por todo ello. Gracias, Padre, porque siempre, siempre eres bueno y sobre todo, Señor, tú eres el más maravilloso Padre, Señor, que siempre nos da a nosotros lo necesario y, Señor, siempre nos conduce por la senda de la vida. Perdón, Señor, si muchas veces hemos sido rebeldes. Perdón, Padre, si muchas veces no hemos atendido a tu consejo, Señor. Permítenos ser más dóciles. Permítenos, Señor, seguir creciendo en ti, en tu palabra, Señor. Y cada día, Señor, ser más obedientes, Señor, a cada indicación que tú nos das. Señor, te pedimos en este tiempo que nos permitas observar, Señor, aquellas palabras, aquellas actitudes que no edifican,
aquellos actos, Señor, que nos están perjudicando, Señor. Permítenos observarlas, permítenos la fortaleza para corregirlas, Señor, y sobre todo eliminarlas de nuestra vida, Señor, aquellas cosas que no edifican. Ponemos en tus manos nuestras debilidades, ponemos en tus manos nuestras necesidades, Señor, y sabemos que tú has de responder según tu voluntad. Padre bendito, gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Señor. Todo lo pedimos y todo lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Pues que tengan un excelente día. Saludos, hermano Alfredo. Saludos, Dulce, Armenta. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.